Creo que era ahí. Me parece que nos habíamos quedado por ahí. ¿Alguien lo recuerda? Sí, ahí estaba mi profe. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con respecto a lo que tiene que ver con los ejercicios, ¿sí? Es decir, la prescripción de ejercicio. Prescribir es indicar qué tipo de ejercicio tiene que hacer una persona. En este caso, yo me voy a poner a pensar que son ustedes los que tienen que hacer ejercicio físico, ¿sí? Entonces, esa, diríamos, prescripción de ejercicio se hace de forma individual. Recuérdenlo eso, de forma individual. Porque las necesidades metabólicas, los antecedentes de ejercicio, o sea, su estado actual de fitness, es obviamente individual. Y ni hablar de factores relacionados con enfermedades subyacentes, ¿sí? Y o algún tipo de lesión musculoesquelética propia de cada uno. Entonces, todo eso determina que la prescripción del ejercicio sea puramente individual, ¿sí? Cuando uno va a realizar ejercicio, tiene que pasar por 3 etapas, que es la entrada en calor, ¿sí? La entrada en calor. ¿Ustedes alguna vez escucharon lo que es la entrada en calor? ¿Qué es? Sí, un calentamiento antes de hacer el ejercicio. ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien, perdón. Espera. Voy a ajustar un poquito acá porque estoy con un parlante, entonces hace que no escuche tan bien. A ver, ¿quién me lo dice de vuelta, perdón? Un calentamiento antes del entrenamiento o del ejercicio. Sí, muy bien. ¿Y en qué consiste eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Ustedes hacen ejercicio o no? Sí. Sí. Entonces tienen que hacer una entrada en calor, ¿o no? Supongo. ¿Sí? ¿Por qué es bueno hacer una entrada en calor antes del ejercicio? ¿Qué les parece a ustedes? Para que no te agarre un desgarre o se fracture algo, digamos. Uno, Para la bueno, activación. ¿cómo? Para la activación de los músculos. Para la activación de los músculos, para evitar lesiones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra acotación podemos hablar de lo que es, digamos, la entrada en calor? No hay que confundir entrada en calor con estiramientos, sino que entrada en calor, como dice su compañera, es obviamente activar la parte muscular, musculoesquelético, cardiorrespiratorio, ¿sí? Para eso entramos en calor nosotros, ¿sí? Entramos en calor para que se pueda generar dos cuestiones. En primer lugar, la temperatura se va incrementando dentro de ciertos rangos o parámetros cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces tenemos que emular eso, ¿sí? Durante la entrada en calor. La entrada en calor es progresiva, va de lo menor a lo mayor. Y tiene como finalidad preparar al sistema cardiocirculatorio para el esfuerzo que va a hacer. Y también al sistema musculoesquelético para el esfuerzo que va a hacer. Por lo tanto, la entrada en calor tiene dos partes. Una parte general y una parte específica. ¿Por qué decimos que tiene una parte general? Bueno, porque lo que hacemos en la generalidad de la entrada en calor es movimiento de las grandes articulaciones, hombro, columna, cadera, rodillas, ¿sí? ¿Sí? Generamos movilización de las principales articulaciones y de los principales músculos, ¿sí? Los pectorales, dorsales, los iliopsoas, glúteos, cuádriceps, isquio, pantorrilla. Es decir, lo que hacemos es, de alguna forma,
incrementar la temperatura para que todo el tejido conectivo que contornea, cubre y sustenta al tejido muscular, de alguna manera, con la temperatura, sea más elástico y de esa forma reducir las lesiones musculoesqueléticas. Pero también nosotros lo que hacemos es aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la ventilación, para de esa forma todos los músculos tengan abundante sangre a la hora, ¿sí?, del ejercicio propiamente dicho. Entonces, la entrada en calor, ¿sí?, sirve para preparar al sistema musculoesquelético y al sistema cardiorrespiratorio para los esfuerzos que se van a hacer durante el ejercicio. ¿Sí? Para eso me sirve. Durante el ejercicio, nosotros podemos hacer entrenamiento aeróbico, los entrenamientos aeróbicos, ustedes recordarán que eran entrenamientos, ¿sí?, en el cual predominaba el tiempo más que la intensidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una actividad prolongada en el tiempo, ¿sí?, con reducida intensidad o una intensidad moderada, ¿sí?, a leve, estamos en un ejercicio aeróbico. Cuando hacemos ejercicios de alta intensidad y de corta duración, un entrenamiento anaeróbico, ¿sí? Después podemos combinar movimientos estáticos, dinámicos y demás durante el ejercicio. Aparte, acá en el ejercicio, uno de alguna forma puede entrenar, ¿sí?, la disciplina deportiva que cada uno realiza: fútbol, básquet, rugby, alguna otra disciplina, tenis, individual o colectivo. Después que uno generó el esfuerzo, tiene que hacer ejercicios para la vuelta a la calma. ¿Qué pasa con la vuelta a la calma? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar qué es la vuelta a la calma? ¿O de qué se trata? Díganlo. No, no lo escuché. ¿Y el resto? ¿Puedes ser los estiramientos que haces después del ejercicio? Ay, Dios, disculpa, no sos vos, soy yo. Lo escucho bien. Disculpame, Luciana, ¿me puedes repetir? No pasa nada. ¿Puede ser los estiramientos que haces después de hacer el ejercicio? La vuelta a la calma, dentro de la vuelta a la calma están los estiramientos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay en la vuelta a la calma? Que la frecuencia cardíaca vuelva a la normalidad también puede ser. Claro, esa la frecuencia cardíaca va volviendo a la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de reposo? ¿Se acuerdan? ¿60, 100? Entre 60 a 100. Muy bien, muy bien. Entre 60 a 100. Bueno, la vuelta a la calma involucra estiramientos, muy bien, estiramientos musculares, ¿sí? Y también involucra ejercicios respiratorios, ¿sí? Es decir, después de un esfuerzo, nosotros generamos una ventilación y lo que hacemos es regularizar la ventilación como cuando estamos en reposo, ¿sí? Entonces, en la vuelta a la calma hacemos ejercicios respiratorios en el cual nosotros utilizamos los tiempos ventilatorios durante la inspiración y expiración. Entonces, tomamos aire, mantenemos, liberamos aire, ¿sí? Para regularizar la ventilación. Regularizando la ventilación, también vamos regularizando justamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial a los valores aproximados a reposo. Y esto es importante, ¿sí? Porque la vuelta a la calma, o sea, los valores son indicadores de morbimortalidad. Quiere decir que las personas que tardan más tiempo
en recuperarse, ¿sí? Desde el punto de vista hemodinámico y ventilatorio, tienen asociado mayor tasa de mortalidad. Por ejemplo, lo ideal es que después de un esfuerzo, en el primer minuto, la frecuencia se reduzca aproximadamente unos 12 latidos por minuto. Es decir, yo estoy haciendo un esfuerzo, paro para terminar el ejercicio y al minuto yo debería reducir al menos 12 latidos por minuto. Si una persona, vamos a estar haciendo una actividad física, tiene 120 latidos por minuto y al minuto sigue con 120, con 115 latidos por minuto, significa que está tardando más, mucho más en recuperarse. ¿Sí? Y cuando sucede eso, existen asociaciones con enfermedades cardíacas, ¿sí? Y de otras causas. ¿Tá? Así que eso es importante, por eso es importante la vuelta a la calma. ¿Tá? Muy bien. Resulta que nosotros, cuando hacemos ejercicio, necesitamos conocer lo que se llama la carga. ¿Sí? Carga. La carga, ¿sí? Es un estímulo que altera la homeostasis. ¿Alguna vez escucharon la palabra homeostasis? ¿Saben lo que significa homeostasis? Si no lo saben, me tienen que decir, no, no lo sé y no pasa nada. Yo lo escuché, pero no sé qué. A ver. Yo también. El equilibrio del cuerpo, algo así. El equilibrio, ¿cómo dijiste? Dije el equilibrio del cuerpo, pero, o sea, Equilibrio. en sí la estabilidad como Muy, normalmente está el cuerpo. exactamente. Entonces, Sano, digamos. voy a Bien. explicar con un grafiquito. Muy bien, Daniela. Así. Miremos acá. Lo voy a dibujar así para que ustedes lo entiendan y después, cuando sean médicos, lo van a entender mucho mejor. Entonces tenemos acá una célula, ¿sí? Es una célula, acá está el núcleo de la célula. Y acá, vamos a suponer, hay otra célula. ¿Tá? Bueno, lo que se encuentra dentro de la célula se llama líquido intracelular. ¿Tá? Lo que está adentro. Lo que está afuera de la célula se llama líquido extracelular. ¿Cómo se llama lo que está afuera? Líquido extracelular. Líquido extracelular. ¿Sí? Ese líquido extracelular, junto con los vasos, ¿sí? Líquido extracelular junto con los vasos que tienen sangre, se denomina medio interno. Entonces, ¿a qué llamamos medio interno? ¿Sí? Llamamos medio interno al compartimento extracelular que abarca el intersticio y los vasos. ¿Qué es el medio interno? Es el líquido extracelular que está compuesto por el intersticio es el espacio entre las células, y los vasos. Ahí vamos, ¿me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ahora, entre el medio interno y el líquido intracelular hay diferencias. Entre el medio interno y el líquido intracelular hay diferencias. ¿Diferencias de qué? Diferencias de carga, diferencias de electrolitos, diferencia de concentración de agua. Entonces, repito, en el intersticio y en los vasos, con respecto a la parte de adentro de la célula, ¿sí? Hay diferencias de carga
de electrolitos o iones, ¿sí? Ustedes saben lo que son los iones, ¿no? Ya dieron un poquito de química, me imagino, ¿sí? Los iones, ¿sí? Son, obviamente, elementos que tienen una carga, ¿sí? Justamente porque compartieron, o mejor dicho, cedieron o recibieron electrones. Aquí tenemos aniones y tenemos cationes, ¿sí? Quiere decir que la concentración de esos electrolitos es diferente afuera que adentro de la célula. Y lo mismo pasa con el contenido de agua, ¿tá? Siempre hay más agua adentro de la célula que afuera, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, vamos a ver si entendieron algo de todo lo que se habló hasta acá. Yo tengo una célula, ¿sí? ¿Cómo se llaman los componentes que se encuentran dentro de la célula? Líquido intracelular. Líquido intracelular. Intracelular, ¿sí? ¿Cómo se llama lo que está afuera de la célula? Líquido extracelular. Líquido extracelular. El líquido extracelular es lo que se conoce como medio Interno. medio interno, ¿sí? Y tiene dos compartimentos. El intersticio, que es el espacio entre las células, y los vasos, ¿sí? Los vasos. ¿Y qué pasa en el medio interno con respecto al líquido intracelular? ¿Hay qué cosa? Diferencia de cargas Diferencias con respecto a la carga, y concentración. electrolitos e inclusive agua. Ahora, el organismo se encarga de mantener estas diferencias, ¿sí? Se encarga de mantener constante estas diferencias, ¿tá? Ese mantenimiento constante, escuchen bien, el mantenimiento constante del medio interno es lo que se denomina homeostasis. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Es el mantenimiento constante del medio interno. Eso es homeostasis. Ahora, hay estímulos, ¿sí? Tanto internos como externos, que alteran temporalmente esa homeostasis de forma temporal para que la célula también pueda realizar determinadas funciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la carga del ejercicio es un estímulo que justamente me va a alterar el medio interno para que se puedan desarrollar diferentes tipos de actividades, ¿sí? Justamente en el medio interno. ¿Ah? ¿Qué pasaría entonces con la carga? Si la carga es muy alta, eso puede afectar negativamente el funcionamiento celular. Si la carga es muy baja, la célula no se entera, ¿sí? Y por lo tanto, el ejercicio físico no me va a producir beneficios. Entonces, hay un límite medio en el cual la carga es óptima para que se produzca justamente esta alteración de la homeostasis. Es decir, una alteración que me produce beneficios. ¿Se entiende? Entonces, un ejercicio, diríamos, no dosificado, un ejercicio no supervisado individualmente, muy alto, por supuesto que me produce riesgo de lesiones musculoesqueléticas y afecciones cardiorrespiratorias. Claramente que me va a producir esta cuestión. Por otro lado, un ejercicio con una carga mínima, mi célula no se va a enterar y por lo tanto no me voy a beneficiar de los ejercicios. Entonces tenemos que encontrar la carga óptima
para cada persona. Por eso nosotros decíamos que la carga es individual. Ahora, la dosificación, o sea, cómo nosotros configuramos el ejercicio correcta de la carga, constituye el estímulo adecuado para la mejora de la capacidad funcional, es decir, para tu capacidad física. ¿Ah? Por eso, ustedes, como futuros médicos, tienen que saber que la carga del ejercicio tiene componentes que son la intensidad, la duración, la densidad, el volumen y la frecuencia. ¿Qué significa todo esto? ¿Sí? ¿O a qué apunta todo esto? Significa que yo tengo que establecer un valor de intensidad para que la carga sea óptima, un valor de duración para que la carga sea óptima, una relación entre lo que es el ejercicio y la pausa, una relación en lo que es el tiempo total de ejercicio y una relación de cuántas veces por día o cuántas veces por semana tengo que hacer ejercicio. Entonces, pensémoslo así. Supongamos que ustedes hoy, así como están, van al gimnasio, ¿sí? Si ustedes no están al gimnasio o a hacer cualquier tipo de actividad física, ¿sí? Si ustedes hacen demasiada intensidad, eso va a repercutir negativamente por el sistema musculoesquelético. O sea, el sistema musculoesquelético va a tender a reaccionar con esguince, desgarro o un dolor posterior que no es bueno. O sea, no es bueno que te duela el músculo posteriormente al entrenamiento. Por supuesto que va a haber molestias mínimas, que se llama justamente dolor fisiológico del músculo, pero ese dolor tiene que ser mínimo. Si ustedes hacen una actividad física y al otro día les duele todo el músculo, significa que de alguna manera la carga con la intensidad fue muy alta. Y eso no es bueno, ¿sí? Por lo tanto, la intensidad se tiene que configurar de acuerdo a su capacidad física. Muchos de ustedes pueden estar muy entrenados y otros totalmente desentrenados, lo que hace que la intensidad del ejercicio tenga que modificarse en función del grado de entrenamiento que tengan cada uno de ustedes. Sabemos que la duración es inversamente proporcional a la intensidad del ejercicio. Es decir, cuando mayor intensidad, ¿sí?, menor duración. Ahora, si nosotros queremos regular el ejercicio de acuerdo a la duración, para que se produzcan efectos del ejercicio, tenemos que tener por lo menos 20 minutos de duración de ejercicio. Esta duración de 20 minutos no es necesario que sea de corrido, puede ser fragmentado, ¿sí? En tiempos de 5, de 10, de 15, como sea, pero tiene que ser fragmentado. Así que una persona dice, yo quiero que mi ejercicio tenga efecto, bueno, por lo menos 20 minutos tengo que caminar, tengo que nadar, tengo que remar, tengo que pedalear. Ahora, no necesariamente esos 20 minutos tienen que ser de corrido, ¿sí? Pueden ser en bloques. Luego está la densidad, es decir, cuánto tiempo, si uno dice 20 minutos, ¿cuánto tiempo va a descansar? 1 minuto, 3 minutos, ¿cuánto va a descansar? Lo óptimo es descansar 3 minutos cuando más desacondicionado estamos. ¿Por qué 3 minutos? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Porque 3 minutos es el tiempo óptimo para que las variables hemodinámicas, es decir, frecuencia cardíaca, respiratoria y ventilatoria, se regularicen, ¿sí? O sea, vuelvan lo más cercano al reposo. Por eso 3 minutos. Pero obviamente que una persona que está muy entrenada se va a recuperar mucho antes, entonces lo va a hacer en 1 minuto. Y una persona que está muy desacondicionada lo va a hacer más tarde. Entonces, como término medio, uno descansa 3 minutos. Y obviamente que el volumen total debería ser aproximadamente, ¿sí?, entre 50, ¿sí?, a 70 minutos de ejercicio. Como término medio, 60 minutos, es decir, 1 hora. Y al menos de 3 a 5 veces por semana.
aunque actualmente las recomendaciones son los 7 días de la semana hay que hacer ejercicio. Es decir, cuando uno configura de esta manera el ejercicio, la carga, que es todo esto que se encuentra acá, es adecuada para que se produzca una mejora funcional sin que se produzca lesiones musculoesqueléticas y sin que se produzca riesgo cardiovascular o cardiorrespiratorio. ¿Se entendió todo lo que dije? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Pregunten, ¿eh? ¿Ustedes cuando entrenan lo hacen de esta manera? ¿Entrenan primero? Perdón, profesor, actividad física. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, ¿sí? Pero, bueno, esta es la manera correcta de realizar actividad, ¿sí? Entonces ustedes cuando van al gimnasio, cuando van a entrenar sus respectivos deportes, tienen que recordar estos conceptos porque eso va a hacer de que ustedes crezcan físicamente lejos de lesiones y riesgo cardiovascular. Muy bien. Siempre el objetivo de la carga de entrenamiento es aumentar la capacidad física, ¿sí? Siempre eso va a ser el objetivo, aumentar tu capacidad física. La capacidad física la dividimos en factores aeróbicos, ¿sí? O anaeróbicos, ¿sí? Es decir, o podemos aumentar la capacidad física a través de la resistencia, ¿sí? Resistencia, y dentro de la resistencia puede ser resistencia aeróbica o resistencia anaeróbica. ¿Sí? Bien, si hay alguien más que quiera ingresar. Muy bien. Entonces el objetivo siempre es aumentar la capacidad física. Ese es el objetivo de un entrenamiento. Ustedes recuerden que necesitamos por lo menos entre 3 a 6 meses para que se cumpla este objetivo. Es decir, que si ustedes llevan una semana entrenando, todavía no se van a ver los efectos, ¿sí? Necesitamos ser constantes. Y en esa constancia, los efectos del ejercicio se van a ver entre los 3 a 6 meses aproximadamente. ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Los medios de entrenamiento, bueno, usted lo sabe, ¿sí? Es decir, uno puede entrenar, digamos, ajustado al deporte, una cancha, ¿sí? Lo puede entrenar en un gimnasio, lo puede entrenar en una plaza, esos son los medios, ¿sí? Lo puede entrenar en un gimnasio mediante cintas, bicicletas, mancuernas, poleas, ¿sí? Colchonetas, lo puede entrenar en una plaza de acuerdo a los circuitos de entrenamiento. Y los métodos de entrenamiento guardan relación con la finalidad de entrenamiento. Es decir, vamos a hablar de esto del método de entrenamiento, que pueden ser continuos o pueden ser fraccionados, como habíamos visto la vez pasada, que dentro de los fraccionados teníamos los métodos intermitentes, ¿sí? Muy bien. Pero esto depende mucho, vamos a ver ahora, de un principio de ejercicio. Hay que tener presente. Bueno, todo esto ya lo nombramos como parte de la carga de entrenamiento. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los principios de entrenamiento. ¿Sí? Principios de entrenamiento que todos ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Cuando van a entrenar. ¿Sí? Cuando se va a entrenar. Bueno, hay innumerables principios de entrenamiento. Innumerables principios de entrenamiento. Ahora bien,
Tenemos ahí el principio de individualidad, especificidad, desuso, sobrecarga, días duros y fáciles, y lo que es la periodización. Se llaman principios de ejercicio o principios de entrenamiento. Muy bien. Individualidad. Voy a ver si lo puedo. Lo voy a tratar de anotar acá, entonces vamos por parte. Individualidad. En el principio de individualidad tenemos en cuenta lo siguiente: la edad, ¿sí?, el género, tenemos en cuenta los antecedentes de entrenamiento y, ¿por qué no?, antecedentes de enfermedades. ¿Sí? Todo eso se tiene en cuenta en el principio de individualidad. Entonces, yo le digo a ustedes, una persona joven puede realizar ciertos tipos de actividades que una persona adulta, ¿sí?, debido a que la calidad musculoesquelética es diferente en la vida joven que en la vida adulta. Entonces, el impacto y la intensidad y la duración van a ser diferentes en la población adulta con respecto a la población joven, con respecto a la población de los niños. ¿Me explico? Ya que los niños están en vías de crecimiento. Por lo tanto, su corazón es pequeño, su sistema cardiorrespiratorio es pequeño y maneja otros volúmenes, ¿sí?, otros volúmenes. Por lo tanto, el niño, el adolescente y el adulto pueden hacer el mismo ejercicio, pero con diferentes cargas. De esa forma se optimiza la carga ajustada por la edad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Género o sexo. Ustedes van a ver que desde el punto de vista cardiorrespiratorio, anatómicamente, ajustado por talla, ¿sí?, los factores cardiorrespiratorios son estructuralmente diferentes en el hombre que en la mujer. Es decir, el corazón del hombre es más grande con respecto al de la mujer y la capacidad respiratoria es mayor en el hombre que en la mujer. ¿Sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta que estructural, anatómicamente o morfológicamente hay diferencias, ¿sí?, ajustadas por la misma talla, el componente líquido, el componente graso es diferente en el hombre con la mujer y la actividad hormonal, ¿sí?, es diferente en el hombre con la mujer. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos que pensar en ajustar las cargas de entrenamiento adecuado, obviamente, al género, ¿sí? Es decir, no le puedo solicitar la misma intensidad, ¿sí?, entendiendo que la mujer tiene menor componente líquido, mayor componente graso, tiene menor volumen, ¿sí?, y menor capacidad respiratoria. Ahora, esto no significa que la mujer tenga que hacer menos. Significa que en una instancia inicial de ejercicio, las cargas tienen que ser menores al inicio con respecto al sexo masculino. Pero después la mujer optimiza, adapta al ejercicio y lo va a hacer a la misma igualdad que el hombre. ¿Se entiende esa cuestión o no? ¿Sí? De hecho, hay mujeres que están mucho más entrenadas que el hombre. ¿Tá? Claramente. Antecedentes de entrenamiento.
Es decir, yo no puedo darle la misma intensidad y carga a una persona que está totalmente desentrenada. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que trotaste? Hace 3 meses, porque le corría el colectivo, que a una persona que está entrenada porque de lunes a viernes entra en el gimnasio, corre, trota, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso influye para que yo configure mi ejercicio físico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y obviamente las enfermedades. Ustedes podrán conocer que hay enfermedades en las cuales se altera la morfología cardíaca, que se llama tetra de Fallot, ¿sí? Que se da en los niños. Eso determina que el niño no maneje un volumen adecuado de sangre, por lo tanto ese niño no puede hacer educación física en el colegio como los otros niños. Entonces, hay enfermedades que condicionan a la persona a hacer ejercicio. Una persona que tiene artrosis de rodilla no puede hacer ejercicio de la misma forma que una persona que no la tiene. Lo mismo la persona que tiene un problema cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Eso es con respecto al principio de entrenamiento que se llama individualidad. Vamos a hablar ahora de lo que es el principio de ejercicio de especificidad. La especificidad tiene que ver con la transferencia del ejercicio. La transferencia, es decir, la finalidad. Y ahí tenemos factores recreativos, ¿sí? Laborales y, obviamente, deportivos. Es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos en el gimnasio o en el entrenamiento? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando uno se va a entrenar, ¿sí? Cuando uno se va a entrenar, lo que tiene que pensar es lo siguiente: ¿para qué hago lo que hago? ¿Cómo yo lo que estoy haciendo acá lo transfiero a mi vida cotidiana o a mi vida recreativa, laboral o deportiva? Entonces, no va a ser lo mismo un entrenamiento para un futbolista que para un jugador de rugby, que para un jugador de básquet, que para un karateca, que para un luchador de MMA, que para un tenista. El entrenamiento no va a ser lo mismo. Eso es el principio de especificidad, es decir, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Se entiende esa cuestión? ¿Sí? Ustedes márquenme si se está entendiendo, si yo voy muy rápido, muy lento, lo que sea. Háganmelo saber, ¿sí? Muy bien. El principio de desuso significa que los efectos ganados por el entrenamiento se pierden cuando dejamos de entrenar. Los efectos ganados por el entrenamiento se pierden cuando dejamos de entrenar. Y generalmente guardan una correlación. ¿Qué significa esto? Que si tardamos 3 meses en tener efectos positivos sobre nuestra capacidad funcional, vamos a tardar 3 meses en perderlo. ¿Sí? Entonces, eso es el desuso. ¿Ah? Que los efectos se pierden si nosotros dejamos de estimular al sistema musculoesquelético. ¿Qué pasa con la sobrecarga? La sobrecarga progresiva, significa que nosotros tenemos que sobrecargar el sistema cardiorrespiratorio y musculoesquelético de forma progresiva y de forma objetiva. Es decir, vamos a poner 2 ejemplos en la sobrecarga progresiva. Esperen que voy a borrar acá. Eso usted lo tiene. En sobrecarga progresiva, ¿sí? Voy a poner que un test, vamos a decir así, de carga máxima,
o repetición máxima. Voy a poner acá el famoso test de Hopper, ¿sí? Como ejemplo de sobrecarga progresiva. ¿Qué son estos test o para qué me sirven? Bueno, ustedes van al gimnasio, por ejemplo, a hacer fuerza, musculación. Lo primero que tenemos que hacer es medir cuánto peso ustedes soportan en una repetición. Entonces van al gimnasio, yo lo siento en una barra, digamos en un banco plano, vamos a hacer pectorales, por ejemplo, yo le digo, bueno, te voy a poner 5 kilos. A ver, haces una repetición, ustedes llevan hacia arriba, hacia abajo. Yo le pregunto, ¿está pesado para ustedes? No, la verdad que aguanto más. Bueno, te pongo 10 kilos. A ver, ¿puedo hacer un poquito? Sí, pero me cuesta, listo. ¿Pero puedes hacer totalmente? Sí, bien. 10 kilos, está perfecto. Y uno dice, bueno, a ver, vamos a hacer, no sé qué pasó acá. Ahí. Sigo con esto. Vamos a ahí. Y yo digo, te voy a poner 15 kilos ahora. 15 kilos, usted dice, hago 1 y ya me cansé. Bueno, 15 kilos es tu 100%. Esa es tu carga máxima. ¿Sí? Esa es tu carga máxima. Entonces, yo tengo que descomponer tu carga máxima, ¿sí? Al 60%, al 70%, al 80%. Quiere decir que si 15 kilos, ¿sí? Es tu 100%, ¿sí? Yo tengo que calcular cuál es tu 60% para trabajar ese día, de 15 kilos. Después 70, ¿sí? Después el 80 y después el 90% para trabajar progresivamente en la sobrecarga, en este caso en kilos. Lo mismo hago con dorsales, lo mismo hago con las sentadillas, lo mismo hago con las abdominales. O sea, tengo que medir cuánto es tu peso máximo para decirte, bueno, cómo vamos a ir sobrecargando. ¿Sí? Ahora, yo puse otro ejemplo que es el test de Cooper. Capaz ustedes lo conozcan porque lo habrán hecho en la secundaria. El test de Cooper es correr, ¿sí? Correr en una plaza, diríamos, una pista de atletismo, durante 12 minutos. ¿Sí? Entonces, en esos 12 minutos, uno toma cuántos kilómetros recorrió. ¿Cuántos kilómetros recorriste en 12 minutos? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, lo que lograste acá, ¿sí? Vamos a suponer que en 12 minutos hiciste, vamos a suponer, 7 kilómetros. ¿Sí? 7 kilómetros es tu 100%. ¿Me explico? Entonces yo tengo que trabajar a tu 60%. Entonces no te voy a pedir que me corras 7 kilómetros, porque tengo que sacar el 60% de 7 kilómetros, que capaz sean 4 kilómetros. Entonces en la primera sesión vamos a trabajar tu 60%. En la próxima sesión vamos a trabajar el 70% y vamos a ir sobrecargando progresivamente el sistema cardiorrespiratorio. ¿Se va entendiendo cómo se configuran los principios de entrenamiento? ¿Sí? Pero para eso hay que medir, para eso hay que evaluar. ¿Sí? Si eso no se produce, corremos el riesgo de sobrecargar, ¿sí? De manera inadecuada, aumentando las probabilidades de lesiones musculoesqueléticas y riesgos cardiovasculares, o hacer una carga mínima que no le produce ningún tipo de beneficio al organismo. ¿Se entiende esa cuestión? Entonces, de esa manera se va configurando el ejercicio. ¿Qué significa días duros y días fáciles? Bueno, días duros y días fáciles hacen referencia a que el entrenamiento, la carga de entrenamiento, no puede ser toda la semana máxima. ¿Sí? Sino que, vamos a suponer que nosotros tenemos una frecuencia de entrenamiento de 3 días. ¿Sí? O de 5 días. Entonces yo digo, bueno, los lunes voy a entrenar al 70%.
Los martes voy a entrenar al 40%. Los miércoles voy a entrenar al 80%, ¿sí? Y los jueves voy a volver a entrenar al 40%. Para los viernes, ¿sí? Entrenar al 90%. ¿Qué significa esto? Que hago una carga progresiva, pero con días intermediados donde trabajamos en menor porcentaje, que son los denominados días fáciles. Esto determina que yo mantenga mi capacidad física sin que sobrecargue negativamente a mi sistema musculoesquelético. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien. Y la periodización, que es el último principio, no es otra cosa que la programación en micro y macrociclos, se denomina, de la actividad física. ¿Qué significa periodizar? Significa planificar el ejercicio físico de forma semanal, mensual, trimestral o cuatrimestral o semestral. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa periodizar? Significa planificar semanalmente, mensualmente, trimestral, cuatrimestral o semestralmente las cargas de entrenamiento. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a suponer que esta semana voy a trabajar al 50%. Bien. La semana que viene voy a trabajar al 60% y la otra semana al 70%. Quiere decir que en octubre, ¿sí? Mi promedio fue del 60%. En septiembre, en noviembre voy a arrancar con 70, voy a seguir con 80 y voy a terminar con 90. Significa que en promedio trabajé un 80% en el segundo mes. Y así uno va configurando ciclos de entrenamiento de la carga de entrenamiento. Gente, así entrena un deportista de élite. ¿Sí? Así entrena un deportista de competencia. Así deberían entrenar los deportistas amateurs. ¿Sí? De esta manera lográs mantener o incrementar tu capacidad física lejos de lesiones musculoesqueléticas y riesgos cardiovasculares. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Por último, vamos a decir que hay dos conceptos importantes a tener en cuenta. La inactividad física y el sedentarismo. ¿Sí? Hablamos de sedentarismo, ¿sí? Cuando la persona hace actividades físicas prácticamente leves, ¿sí? Durante la semana, es decir, por debajo de 1,5 metros. Recuerden que todo lo que estaba por debajo de 4 metros era una capacidad física muy baja, ¿sí? O una mala capacidad física. Entonces el sedentario hace actividades físicas mínimas, muy mínimas, que no mejoran ni mantienen la salud cardiovascular ni musculoesquelética. Y hablamos de inactividad física cuando de alguna manera hacemos ejercicio físico, pero no cumplimos con directivas como por ejemplo 150 minutos de ejercicios semanales. ¿Sí? Entonces, la persona inactiva físicamente no cumple, ¿sí?, con las recomendaciones para llegar a estar en capacidad física adecuada o actividad física adecuada. Cuando estamos en actividad física adecuada, hacemos 150 minutos de ejercicios semanales, ¿sí? Semanales, lo que equivale a algo más o menos, vamos a decir, a casi 45 minutos de ejercicios por día en la semana. Fíjense que es en la semana, ¿sí? En la semana, incluyendo sábado y domingo, ¿no? Entonces, una persona que no cumple con este requisito se dice que es una persona
que tiene inactividad física. Pero si aparte su capacidad física es por debajo de 1,5 MEL, ya estamos hablando de una persona de tipo sedentario. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto que está acá, yo lo subí hoy en la plataforma, simplemente quiero que lo sepan, lo subí en la plataforma para que lo tengan. O sea, esta es una especie de resumen de cómo fue evolucionando el conocimiento de la fisiología del ejercicio. Entonces, esto ya es para terminar nada más, lo voy a pasar bastante rápido, ¿sí? En primer lugar, obviamente que todo parte de Grecia, todo parte de Roma, a partir del cual obviamente se torna, es decir, al ejercicio como una ciencia, a la fisiología del ejercicio como una ciencia, ¿sí? En el cual la fisiología en general era un conjunto de saberes o ciencia en el cual el estudio pasaba más que nada por los aspectos naturales, ¿sí? Pero ya en Roma se hablaba de lo que era el ejercicio como tal, que era un movimiento corporal. La Real Academia Española define al esfuerzo como un empleo de fuerza. ¿Qué es todo esto? Esto es cómo fue evolucionando los conceptos acerca del ejercicio. Entonces, vamos a ir notando algunas cuestiones. Ciencia. ¿Ustedes saben lo que es la ciencia? Vamos a partir de ahora. ¿Qué es una ciencia? Ciencia. No busquen en Google, a ver con sus palabras. Ciencia, ¿sí?, es el conjunto de conocimiento que se obtiene metódicamente, ¿sí? Eso es la ciencia. Por eso que la medicina es una ciencia que se encuentra dentro de la biología, que es otra ciencia, es decir, el conocimiento metódico, ¿sí?, experimental, a través de la razón. La fisiología es una ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, cómo funcionan los diferentes aparatos y sistemas y cómo se regulan. Esto lo dijo obviamente Galeno, que es ese pibe que está ahí. Ahora bien, la ciencia, o sea, la fisiología del ejercicio es una ciencia que estudia cómo funciona el organismo cuando está sometido a carga. Entonces, repito, ¿qué es la fisiología de del ejercicio? Es una ciencia que estudia cómo responde el organismo a la carga, a los estímulos, y qué adaptaciones, o sea, qué cambios morfológicos se producen en el tiempo cuando aplicamos justamente esta carga o estímulo. Eso es fisiología del ejercicio. Esto ustedes lo tienen todo en el PDF que ya lo cargué en la Classroom, así que no se preocupen en copiar o demás. Obviamente que al inicio la actividad física pasaba todo, como dijimos al principio en la otra clase, por obviamente la caza y la protección, ¿sí? A medida que fuimos evolucionando, sobre todo en la Grecia, todo tenía que ver que el ejercicio pasaba exclusivamente para una preparación de tipo militar, ¿sí? Es decir, el ejercicio físico era puramente militar, ¿sí? Algo parecido pasaba en Roma, diríamos, en el cual se capacitaba a las personas con una finalidad puramente militar, ¿sí? Aunque de a poquito empezaba lo que tiene que ver la actividad lúdica, ¿sí? Es decir, la actividad lúdica es la actividad de juego, ¿sí? Muy bien. En la Edad Media sucedió que hubo un gran avance de alguna forma el cristianismo, y con esto todo lo que sean los estudios de la razón, todo lo que sea el estudio del cuerpo humano se detuvo, ¿sí? Porque se hizo más hincapié en los aspectos espirituales
intelectuales de las personas, entonces el ejercicio físico como que en esa etapa no se pudo de alguna manera avanzar. Pero posteriormente en el Renacimiento empiezan a surgir ciertos tipos de pensadores, ¿sí?, en el cual empiezan a describir algunos efectos, ¿sí?, del ejercicio, y empiezan a plasmarse, como por así decirlo, libros, ¿sí?, de este que se llama Mercabilis, que empieza como a describir qué tipo de ejercicio se puede llegar a hacer, esto es obviamente en Grecia, y qué resultados muy rudimentarios existían, ¿sí? Empiezan a aparecer obviamente otros pensadores, todo en el Renacimiento, ¿no? Como por ejemplo Da Vinci, que empieza a estudiar y a generar, digamos, descripciones anatómicas. Andrés Vesalio, que se considera junto con Da Vinci como el padre de la anatomía, ¿sí? Boyle, Mariot, ¿cómo se llama? Lavoisier, que empiezan a tener implicaciones químicas. Rembrandt, ¿sí?, que lo que empieza a hacer es justamente disecciones en el cuerpo humano. Entonces justamente es la tapa de un libro de anatomía que se llama Bouchet. Después ustedes cuando estén estudiando anatomía lo van a ver, ¿sí? Porque justamente Galeno, que era un gran anatomista, ¿sí?, hizo, diríamos, cortes en diferentes tipos de monos, y lo que hacía era Galeno decir que el chimpancé y el humano tenían ciertas similitudes, y entonces él describió la anatomía veterinaria como anatomía humana. Pero en el Renacimiento, todos estos tipos, sobre todo Vesalio y Rembrandt, hicieron cambios, ¿sí?, porque han descubierto justamente el verdadero componente del cuerpo humano. Después existen otros ilustradores, como Malpighi, que empieza a descubrir el funcionamiento de los alveolos, ¿sí?, a nivel renal, ¿sí? Empiezan a descubrir, obviamente, la fisiología muscular, siempre en animales. Y luego empiezan a venir ya una etapa más grande, donde aparece el famoso Claudio Bernard, ¿sí?, que empiezan a ver que había sido que en el ambiente existían diferentes tipos de microorganismos que influyen sobre el cuerpo humano, e inclusive, ¿sí?, se descubre una de las teorías principales, ¿sí?, del cuerpo humano, que es que una célula viene de otra célula. Es decir, que si existe una célula es porque vino de otra célula. Y eso, ¿sí?, de alguna forma contrarrestaba lo que era la generación espontánea, ¿sí? La generación espontánea, que decía que las células aparecían de la nada, ¿sí? Posteriormente, obviamente, viene Pasteur, que empieza a descubrir diferentes microorganismos, y con esto la ciencia va avanzando. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos dando? Que se empiezan a generar instrumentos como el microscopio. Justo tengo un microscopio acá al lado mío, ¿sí?, que después ustedes lo van a utilizar cuando den histología, ¿sí?, en la facultad. Y empiezan a ver que hay otros microorganismos. Entonces empiezan a ver instrumentos que nos permiten aproximarnos y acercarnos más a lo que pasa dentro de nuestro organismo, ¿sí?, en condiciones de reposo y en el medio externo. Y eso colabora justamente para el avance ya de la fisiología, que en el siglo XX hay un gran avance de la química y obviamente de la informática, que se mete obviamente en la salud y empieza a permitirnos obviamente detalles, ¿sí?, detalles para que nosotros podamos conocer mejor cómo funciona el organismo por dentro, ¿sí? Fíjense que empieza de alguna vez digamos, Jones Lindard, ¿sí?, empieza de alguna forma con el avance científico, describiendo, ¿sí?, los efectos del ejercicio en el deporte y en el entrenamiento militar. Muchas de las actividades que hoy hacemos como ejercicio físico lo hemos sacado de la práctica militar, ¿sí? De hecho, el famoso CrossFit, ¿sí?, o ejercicios funcionales, es una actividad militar, ¿sí? Empieza a haber de alguna manera historia del metabolismo, se empieza a descubrir el metabolismo, ¿sí?, que ustedes saben que genera la contracción muscular, ¿ah?
Y entonces, de alguna manera, esto es en el siglo XX, ¿no? ¿Ya? En este siglo que estamos pasando, empezamos a conocer, diríamos, cómo funciona la contracción muscular desde el punto de vista aeróbico, que es esto que ustedes ven acá, desde el punto de vista anaeróbico láctico o anaeróbico aláctico. Se empieza a conocer cómo funciona el pulmón, ¿sí? La similitud entre la combustión y la respiración, es decir, la ventilación, cómo ingresa al aire y cómo difunde a nivel alveolar, es decir, aparece el concepto del consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno que nosotros lo hemos aprendido en la clase anterior, pero que en este siglo se empieza a conocer y a saber mucho más. Fíjense que en este siglo se descubre la hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí?, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, ¿sí?, es una proteína de tipo cuaternaria, ustedes después la van a estudiar mejor, que tiene la capacidad de transportar oxígeno, ¿sí?, a través del aparato circulatorio. Fíjense que en 1895 se aprende más de la mecánica y de las presiones intratorásicas. Ustedes esto lo van a dar, ¿sí?, diríamos, el juego de presiones en fisiología. Cuando estén cursando fisiología, van a aprender que el sistema respiratorio, para poder funcionar como está haciendo en este momento, lo hace a través de volúmenes y de presiones. Lo mismo va a pasar con el corazón, ¿sí? Y todo eso se empieza a descubrir con el avance de la informática, ¿sí?, y, diríamos, de los diferentes instrumentos que nos permiten medir capacidades respiratorias. El intercambio de gases a nivel tisular, que se acuerdan, nosotros habíamos dicho que esto era el consumo de oxígeno tisular, era uno de los componentes, ¿sí?, del consumo de oxígeno. El corazón como forma, sobre todo la inervación cardíaca, que es esto que se encuentra acá, cómo los potenciales de acción despolarizan y generan contracción del ventrículo primero y después de las aurículas. Todo eso mediante la informática se fue describiendo y permite que nosotros podamos ver al sistema cardiorrespiratorio y músculo esquelético, las bases biomecánicas, es decir, del músculo cómo se contrae, para poder medir, ¿sí?, los efectos del ejercicio sobre el sistema fisiológico o orgánico. Aparecen los primeros ergómetros. Fíjense, esta persona está corriendo y está siendo estudiada, ¿sí?, su actividad eléctrica. Ustedes van a ver, algunos ergómetros tienen una boquilla acá que se conecta a este sistema y me muestra cuánto dióxido de carbono se libera, ¿sí? Eso se llama mascarilla de ventilación. O a veces el técnico lo que hace es pincha, ¿sí?, y saca una punción sanguínea para ver justamente lo que es el umbral anaeróbico, que guarda relación justamente con la concentración de ácido láctico, que se libera sobre todo, ¿sí?, en el sistema anaeróbico láctico, ¿sí?, que es este sistema que está acá. No se preocupen porque todo esto ustedes lo van a aprender a lo largo de la carrera. Es importante que ustedes ya vayan teniendo de alguna forma un roce o conocimiento con la terminología, ¿sí? Biopsia muscular, que es la extracción, ¿sí?, de un segmento del músculo para poder estudiar el músculo y de hecho clasificar al músculo, ¿sí?, en tipo 1, tipo 2 y tipo 2B. Y las unidades motoras que tienen que ver con la fibra nerviosa que va a dar inervación a los músculos. Todo eso se dio gracias a la biopsia muscular. O sea, todos esos fueron los avances que hemos tenido en el siglo XX para poder conocer mucho mejor cómo responde el cuerpo, ¿sí?, a la fisiología del ejercicio. Mirá quién está ahí. ¿Cómo estás? Hola, Bauti, ¿cómo están? ¿Cómo están? No, tranquilo. Bueno, mira qué grande que está el Bauti. Bueno, entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo anduvimos hasta acá? Bien, profe, se entendió todo. ¿Se entendió algo más o menos? ¿Anduvimos?
¿Sí? Bueno, gente, un gusto conocerlos a todos ustedes, ¿sí? A todos, un gusto conocerlos, así que ahora nos separamos por un tiempo hasta que Matías me vuelva a convocar. Espero que mis clases le hayan servido para algo, ¿sí? Que se haya entendido algo. Y por supuesto que quedo a disposición de ustedes para las consultas en la plataforma y demás, ¿sí? O a través de Mati, lo que sea. Bueno, estas dos clases o 3 clases que hemos tenido, yo las he preparado de los materiales que a ustedes le van a subir posteriormente en las actividades de la facultad, ¿sí? Así que después espero que cuando ustedes la lean, les sea mucho más simple de comprender, ¿sí? Y por más que no nos veamos, obviamente que estoy disponible para sus consultas. Eso tienen que saberlo, ¿está? Voy a dejar acá anotado mi correo, ustedes ya tienen mi número, ¿sí? Pero cualquier cosa que ustedes realmente necesiten, me avisan por correo, por WhatsApp o a través de Matías, que sería lo adecuado, y lo charlamos, ¿sí? Esta clase ni bien la subo, la publico en el Classroom y también se la paso a Matías para que ustedes la puedan visualizar y voy a dejar seguramente algún tipo de actividad para que lo puedan llevar a cabo. ¿Sí? Gente, realmente un gusto, ¿sí? Conocerlos a todos. No le quería exponer tanto a Daniela, que es una pariente mía que estábamos ahí, una prima mía, una grande Daniela, y como se lo digo a Daniela, se lo digo a todos ustedes. No dejen de intentarlo. ¿Sí? No dejen de intentarlo. El ingreso a medicina no es fácil, pero tampoco es imposible, y si ustedes tienen realmente vocación de médico, lo van a lograr, ¿sí? Equivocarse, diríamos, si bajonearse está permitido, pero rendirse, no, eso no, ¿sí? Vamos a intentar hasta que se dé, pero tenemos que dejar todo de nuestra parte, es decir, estudiar, ¿sí? Estudiar. Así que ustedes ya saben que tienen bibliografía, de biología, de química y de las partes epidemiológicas, sociales, lo que sea. Chicos, hay que estudiar, ¿sí? Y el estudio implica dedicación. Y una sugerencia de metodología de estudio es, cuando uno se va a sentar a estudiar, tiene que tener 2 cosas presentes. Tiene que estar concentrado, ¿sí? Y para estar concentrado, esto tiene que estar lejos, ¿sí? Lejos. Lejos. El celular apagado en otro lugar, ¿sí? Y eso me hace que yo me concentre en mi estudio. Ahí, ¿sí? ¿Ya dieron metodología de estudio? ¿Hablaron metodología de estudio alguna vez? ¿Nunca? Bueno, brevemente les digo. Tiene que haber una lectura comprensiva, ¿sí? Es decir, yo tengo que leer y comprender. Tengo que leer una vez para saber de qué hablamos en general. 2 veces para sacar las palabras que no entiendo. Recuerden, chicos, si ustedes no entienden un tema, ¿sí? Es porque quizás necesitamos leer otras cosas que son la base para entender este tema que estamos leyendo, ¿sí? ¿Está? Y después que ustedes leen 2 veces, empiezan a sacar ideas que conecten para que ustedes puedan explicar lo que han leído. A medida que van explicando lo que van leyendo, ¿sí? Van armando como concepto. No tiene sentido subrayar todo el libro, no tiene sentido transcribir lo que ya está en el libro, ¿sí? Es decir, voy a leer con mi letra lo que ya está ahí. Lo que sí tiene sentido es armar cuadros sinópticos. Después googleen cuadros sinópticos o redes conceptuales. Y van a aprender que una lectura comprensiva me va a llevar 1 hora. 2 lecturas del mismo texto me van a llevar 2 horas. Sacar las palabras claves y armar mi mapa conceptual me va a llevar 1 o 2 horas. Pero cuando yo logro acentuar mi entrenamiento de concentración y lectura, los otros días me va a tardar menos horas porque vamos a tener más aceitado ese tema, ¿sí? Así que esa es la manera de estudiar. Y que nadie
¿sí?, les detenga en su sueño de ser médicos o profesionales de la salud, no importa. Si eso es lo que querés, está bien. Lucha por eso, pero tu herramienta es el estudio, no hay otra. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? No importa cómo le va al otro, como uno tiene que focalizarse en dar todo de uno mismo. Y después las cosas se van a ir abriendo la puerta, ¿está? Que no muera la vocación de médico que tienen ustedes adentro. Que no muera. Todo lo contrario, que surja. Pero no sean médicos por Grey Anatomy. Porque así no es la vida, ¿sí? Eso es una novela, nada más. O esa serie que hay en la televisión. Eso no existe. Después se van a dar cuenta de lo que les digo. No existe eso. No hay ni un Shepherd, no hay ni una... Nadie ahí. ¿Está? Bien, chicos, un gusto conocerlos, ¿sí? Quedo a disposición de ustedes. Chau, chau. No, profe. Un profe. Chao, profe. Chao, profe.